El dormir profundo o sueño sin ensueños. 150. No sólo la conciencia y existencia superior universal se manifiesta en los dos estados de vigilia y de sueño, sino también en un tercer estado, durante el cual el sueño alcanza su más honda intensidad, desvaneciéndose la conciencia y existencia personal por completo. Es esta, por consiguiente, la situación que analizaremos enseguida. Por conveniencia literaria, designaremos en adelante a este estado de profundo sueño, sin imágenes oníricas, con el simple término de dormir. El lector lo diferenciará así de los otros dos aspectos de la vigilia y sueño o estado onírico. Comúnmente, se piensa que el profundo letargo de la conciencia personal, la completa inactividad de los músculos y la total calma de los cinco sentidos que caracterizan el dormir no tiene otro significado que el de una interrupción dictaminada por la naturaleza de las actividades diurnas con el objeto de permitir la reconstitución de los tejidos desgastados y sin otro sentido superior que el de recuperación de las energías perdidas y del oportuno descanso de las facultades mentales. Es poco conocido el hecho de que el estudio de este estado, no menos que el del onírico, puede aumentar el conocimiento de la verdad. La metafísica, ya lo hemos dicho, debe basarse en los hechos de la experiencia, y hay tres principales aspectos de la experiencia humana: el de la vigilia, el del sueño y el del dormir. Un hombre sumido en completo letargo es una expresión de humana existencia, no menos que el hombre entregado a las actividades de la vigilia. Por consiguiente, tener en cuenta dicha experiencia supone correr el riesgo de perder la totalidad de la verdad. 151. Puede parecer extraño describir este estado de supuesto vacío mental, esta completa pérdida de conciencia personal, pero ¿es realmente así? Aparentemente, perdemos la conciencia durante el dormir y, sin embargo, recordamos el hecho de haber dormido. Es imposible recordar algo a menos que lo hayamos conocido previamente. ¿Cómo podríamos siquiera recordar que hemos dormido si no hubiera en ese momento una especie de subterránea conciencia de tal hecho? Si declaramos que no nos hemos dado cuenta de nada durante el dormir, algo en nosotros debe haber captado paradójicamente esta negativa conciencia, o de lo contrario, jamás podríamos relacionar el dormir con el despertar. 152. Si el dormir fuera realmente una total ausencia de todo tipo de conciencia, ¿cómo podríamos a posteriori recordar su refrescante goce y hablar de ese dormir con satisfacción? Algún tipo de conciencia y existencia debió estar presente para transmitirnos más tarde la idea de su agrado. Insistamos, ¿cómo podríamos todas las mañanas rememorar los sucesos del día anterior y relacionarlos en ordenada secuencia con los acontecimientos del día presente, a menos que admitamos que otra conciencia y existencia estuvo presente de alguna manera durante el intervalo del dormir? Que el estado del dormir no anula realmente nuestra existencia queda revelado por el hecho de que el sentido de la identidad individual, el núcleo completo de los pensamientos, deseos y características que plasman la personalidad, surge floreciente en la resurrección de todas las mañanas. Si no existiera algún tipo de continuidad, nos dormiríamos pensando que somos un determinado individuo y al despertar creeríamos que somos otro individuo. Por consiguiente, no podemos admitir que la conciencia onírica y la conciencia de la vigilia agotan la continuidad de la existencia mental. Resulta claro que la inconsciencia es en realidad una descripción errónea de su aspecto más misterioso, la conciencia y existencia superior universal. 153. ¿Qué es lo que realmente deja de funcionar durante el dormir? No es la conciencia de existencia superior universal misma, sino solo dos formas particulares de su funcionamiento: la conciencia de existencia personal y la conciencia y existencia onírica. Quienes duden de esta posibilidad o la nieguen, deberían estudiar los curiosos anales médicos que registran casos de sonambulismo. En este estado y en esos casos, el sonámbulo ve sin emplear sus ojos. Se ha comprobado que las pupilas del sonámbulo no reaccionan a la luz. En este estado el hombre puede transitar incólume los más peligrosos lugares, caminar en perfecta línea recta a lo largo de una terraza sin caer, o puede realizar alguna tarea con absoluta perfección sin despertar. 154.
Es digno de atención el hecho de que mientras el hombre, tanto el que sueña como el que está despierto, puede recordar experiencias previas, el sonámbulo nada puede recordar de lo que le ha sucedido durante la noche. En cualquier momento que se le despierte le será imposible recordar qué le ha sucedido un minuto antes, mientras que en la vigilia y aún durante un sueño, el hombre tiene conciencia de sus actos y los 5 sentidos funcionan conscientemente. El sonámbulo no sabe qué hace, ni recibe impresiones sensoriales. Es esta la particular característica del sonambulismo. Sin captar lo que está haciendo una cierta inteligencia, orienta perfectamente los movimientos de su cuerpo y lo controla adecuadamente. Sin un conocimiento personal de sus circunstancias exteriores y sin la menor preocupación por su bienestar, retorna a salvo a su lecho después de aventuras a veces muy peligrosas. 155. ¿No es esto bastante sorprendente? ¿Qué significa? Aun cuando nada significara, nos advierte que la conciencia de existencia superior universal puede actuar en 2 sentidos. Uno consciente y aparentemente normal, otro inconsciente y, según parece, anormal. Sería más exacto decir que el yo personal y el onírico están incomunicados con la conciencia de existencia superior universal durante el dormir, que afirmar que la conciencia de existencia superior universal es inconsciente. Esta última no agota sus posibilidades en la simple condición de la conciencia y existencia ordinaria. La conciencia y existencia superior universal no depende de los 5 sentidos corporales. En resumen, esto significa que ahora estamos comenzando a darnos cuenta del tremendo misterio que envuelve a nuestra persona. Sin duda alguna estamos frente a una situación en la que existe algún tipo de conciencia y existencia superior, pero que no es la que corresponde a las experiencias del sueño y de la vigilia. Incluso la historia registra problemas científicos, matemáticos, literarios, personales y filosóficos que fueron resueltos por la magia de la conciencia y existencia superior universal en estado de dormir. No hay límites para la índole de los problemas que pueden solucionarse de esta manera. Las más profundas inspiraciones, las más brillantes soluciones y las más sabias intuiciones acerca de la conducta a seguir frente a una dificultad o situación intrincada han surgido del dormir. 156. La única y obvia conclusión es que de alguna manera misteriosa, la conciencia de existencia superior universal desarrolla una actividad subterránea durante la noche que le permite ofrecer a la conciencia ordinaria al día siguiente un resultado acabado. Es esta conciencia de existencia superior universal que actúa por debajo del umbral del pensamiento consciente, la secreta fuente de todas esas gloriosas inspiraciones artísticas, de todos esos recuperados eslabones perdidos del conocimiento y de todas aquellas decisiones intuitivas que triunfan por encima de los momentos de duda. Dios entrega la verdad a su amado Hijo cuando éste duerme, dice el salmista bíblico. Por lo tanto, afirmar frente a una comprobada actividad mental durante el dormir que este estado es una total caída en la inconsciencia, significa tomar en cuenta solo el valor superficial de dicha experiencia, ignorando todo cuanto hay detrás de la misma. 157. Lo que ahora debemos comprender es que existe una conciencia de existencia superior universal que nos parece inconsciente e inexistente, pero que en realidad posee una extraordinaria y maravillosa conciencia y existencia de sí misma. Hay en verdad una conciencia de existencia superior universal que actúa por debajo de nuestra conciencia y existencia ordinaria y familiar. Por consiguiente, una metafísica correcta no puede limitar el uso del término conciencia solo a este particular aspecto pensante de la conciencia ordinaria o familiar. La conciencia superior universal es mucho más que la conciencia personal. Debemos reconocer y admitir que son posibles 2 tipos de conciencia. Una corresponde a la clase cotidiana con la que estamos familiarizados. La otra es recóndita, misteriosa y completamente desconocida. Este desconocimiento no nos acredita para que incurramos en el error superficial y materialista de considerar que el primer tipo es el único que existe. Un caballo que corra a una velocidad que no pueda captar una cámara fotográfica no puede ser fotografiado con éxito. La fotografía resultante será borrosa o velada. La incapacidad de nuestra conciencia ordinaria o familiar para comprender a la conciencia superior universal durante el dormir profundo es similar a la incapacidad de la cámara para fotografiar al caballo galopante. Está comprobado que las vibraciones de la luz, por ejemplo, se extienden hasta límites donde los fenómenos que producen no son captados por nuestra visión.
Indudablemente también la conciencia y existencia superior universal desarrolla actividades que escapan a los limitados alcances de nuestro intelecto pensante. Las hazañas de los sonámbulos de ojos abiertos y las inspiraciones e intuiciones de los durmientes de ojos cerrados revelan que existe un plano en el que la vibración mental es tan rápida que las facultades pensantes ordinarias dejan de funcionar totalmente. Aquí, la conciencia de existencia superior universal trabaja espontáneamente y de una manera absolutamente incomprensible, pero trabaja. El pensar sería en realidad una limitación para ella. No necesita pensar en el sentido discursivo y lógico que habitualmente damos a este término. 158. Por medio de la analogía de los diferentes alcances de la vibración de la luz, podemos además comprender por qué las intuiciones surgidas durante el dormir pueden cubrir instantáneamente la amplia brecha entre los antecedentes y la conclusión, mientras que la facultad pensante tiene que recorrer el fatigoso camino de una larga serie de razonamientos para llegar a la misma conclusión. Dicha intuición es el resultado de la conciencia y asistencia superior universal cuando funciona dentro de un alcance de vibración que va más allá de lo que habitualmente se experimenta durante el sueño o vigilia. En resumen, la conciencia y existencia superior universal durante el dormir tiene un tipo propio de expresión. Y puesto que no se mueve de una idea a otra, no es conciencia intelectual. Así pues, nuestro próximo paso será aprender algo más sobre esta conciencia y existencia superior universal. Además, si como el mentalismo lo afirma, el mundo es en una apariencia en la conciencia superior universal, cabe preguntar ¿qué es esta conciencia?